La culpa es sentir que me equivoqué. Yo no soy una persona predictiva, yo no me pongo con las personas a decirte te va a suceder esto. Estaba decidiendo qué hacer en mi vida. A veces nos tenemos que romper para volvernos a construir. No me gusta lo que veo en ti, lo quiero cambiar. El miedo se tiene que ver de frente. Tú no te puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Antes que nada, como siempre, les pido un favor muy especial. Ayúdenme a que esta red se siga extendiendo. ¿Y cómo le podemos hacer? Compartiendo, dando like, suscribiéndose al canal, dejándonos un comentario para que el algoritmo nos favorezca. Y hoy estoy muy contento porque tengo una muy buena amiga aquí, que vamos a tener un tema muy interesante. Betty Benz, ¿cómo estás? Bienvenida a la Red del Podcast. Muy bien, muchas gracias, Heriberto. Un gusto estar aquí contigo hoy. Me da mucho gusto saludarte y verte muy bien. Gracias, gracias. Para la gente que no te conoce, ¿quién eres? Platícanos de ti, ¿a qué te dedicas? Mira, yo soy psicoterapeuta. Empecé esto hace más o menos 8 años. Realmente para mí es algo nuevo. Yo estudié mercadotecnia. Fue la elección en ese momento porque estaba decidiendo qué hacer en mi vida. Primero entré a comunicaciones, luego me metí a mercadotecnia. Y bueno, a través de los años, pues no lo descubrí, pero realmente me di cuenta de que así como desde un principio me gustaba la psicología, eso fue un gusto que nunca se quitó y que siempre estuvo ahí presente. Entonces, cuando yo cuando yo tuve a mi hijo, ¿no? Empecé a caminar sobre un camino difícil porque yo me embaracé y después de eso, en ese momento, mi pareja se fue y ya después tuvimos, bueno, hay procesos difíciles, ¿no? Pero en toda esa época yo me di cuenta que yo estaba en un modo muy, muy de lucha, ¿no? Muy de lucha y sucedieron muchas cosas en mi vida de la lucha. Entonces, cuando yo empiezo a buscar y empiezo una búsqueda de sanación personal, es cuando comienzo con todo este camino y decido tomar la psicoterapia como algo opción para mí, ¿no? Como muchos a lo mejor hemos llegado a estos puntos porque andamos y era lo que te iba a preguntar, trabados. pero ya me respondiste, porque Sí. yo tengo la teoría de los que se dedican mucho al desarrollo humano. Sí. Algo hay, por eso quieren estudiar eso, ¿no? Es que llegamos a un punto que tenemos que sanarnos a nosotros para comenzar esto de entendernos, ¿no? El autoconocimiento. Y ya después de eso, pues llegas al punto de decir, oye, esto me interesa, me gusta, quiero compartirlo, me interesa que otras personas conozcan lo que yo estoy conociendo. ¿A qué me he dedicado? Yo me he enfocado a la biodesprogramación, a la parte de la gestal. Y bueno, por ahí utilizo ciertas cosas que yo no sé si mucha gente lo tome a bien o mal, pero yo uso mucho lo que es el tarot terapéutico porque es una parte muy, obviamente son arquetipos, ¿no? Y combinada con el inconsciente, hay mucha información ahí que me acompaña, ¿no? A la hora de trabajar con los pacientes. Sin embargo, tengo formación en curso de milagros, que es una formación muy bonita que te da mucha paz en el transcurso del día a día. Y todo eso me ha llevado a ser una persona muy integral. O sea, he integrado muchas partes bastante interesantes, ¿no? O sea, tanto la parte muy holística a lo mejor, como la parte más científica, como las neurociencias, como todo esto que ya sabes que lo vamos estudiando todos los días. Ahorita que dijiste lo del tarot y eso, yo soy a veces muy incrédulo en ciertas cosas. Soy muy lógico, ¿no? Pero me permito el aprender, el no cerrarme. De hecho, tengo un podcast junto con mi mujer que se llama En Modo Aprendiz. Y ahí me voy a dar la oportunidad de invitar a gente a hablar de temas que a lo mejor no creo para aprender, ¿no? Pero yo soy de la idea que la gente que quiera creer, que crea en lo que quiera creer, mientras la ayude a ser una mejor persona, claro, adelante, ¿no? Claro. Y por ejemplo, a mí, tú me dirás si estoy en lo correcto o es una creencia mía. El tarot para mí es hacer que la gente, ¿cómo te diré? Es como irte a pescar, ¿no? La gente interpreta y de ahí empieza a sacar cosas que trae. No sé si sea así. Bueno, finalmente es un lenguaje visual. Así como tú vas a ciertas técnicas o corrientes de terapia, por ejemplo, con imágenes para que tú me digas qué ves ahí, ¿no? De alguna manera yo utilizo mucho el tarot en ese sentido bastante con los pacientes para que se den cuenta qué sienten al ver, ¿no? Una figura, una imagen que les provoca, porque tú me dices, estoy cansado, y de repente a lo mejor pues yo hago una tirada
y en las diferentes posiciones que me están diciendo o hablando sobre eso, se ve el cansancio, porque está ahí la carta que dice estás cansado, o que estás en esto o estás en el otro. Mira, es un tema como que le vamos que lo vamos a mantener así como muy en stand-by, porque es muy profundo, realmente en esa parte sí es muy profunda, pero sí me acompaña bastante, porque me ayuda a conocer el inconsciente de la persona. Es impresionante, ¿eh? O sea, aparecen como notas, es como si fueran notas sobre el tema que esa persona está trabajando. O sea, es que aparece ahí la depresión, claro, está ahí la depresión. Aparece la frustración en las cartas. Tiene mucho que ver en cómo lo lees, desde dónde lo lees. Yo no soy una persona predictiva, yo no me pongo con las personas a decirte te va a suceder esto. Lo mío es un acompañamiento desde la parte precisamente terapéutica. Mucho trabajo con esto que vamos a platicar el día de hoy sobre el niño, ¿no? Sobre el niño interior. Me interesa mucho esa parte de trabajar con eso, porque es donde está el niño sano y el niño herido, y haciendo un conjunto es donde hacemos un crecimiento. Pero sí podemos encontrar como patrones, ¿no? Que se repiten ahí a la hora de estar haciendo las lecturas. De hecho, una amiga en común que tenemos, pues da los talleres de numerología. Ajá, sí. De mí, ¿no? Claro. Y un día la tuve en el podcast y saliendo estaba platicando con Ana y le dice, oye, pues te invito a que tomes el taller de numerología, le dice Ana. Oye, ¿yo estoy pintado o qué? Le digo. y me invitó, ella sabiendo que no soy muy... Que no eres mucho de eso. Mucho de eso, pero creo que son muy buenas herramientas para hacer cambios en tu vida. Sí. O sea, como una herramienta me parece fabuloso, ¿no? Todo es herramienta. Y mientras hacía la numerología, de repente hacía un montón de cosas que decía, canijo. Canijo, esto como que sí me resuena. Sí, y en otras no quedaba tanto, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, bueno, como herramientas de apoyar a la gente me parece formidable. Y si quiero aprender, por ejemplo, se me antoja mucho aprender, a mi mujer le quiere aprender biodescodificación, ¿no? Y, por ejemplo, yo quisiera aprender constelaciones. Ay, me encanta. No, pues son un equipazo, porque van a, familiares, ¿no? Sí, sí. Fíjate que todo de lo que estás hablando son herramientas. Y en todo, como en toda herramienta, se necesita ser responsable a la hora de utilizarla. Es que te lleva mucho al autoconocimiento. Te lleva al autoconocimiento, por ahí empiezas. El autoconocimiento es básico. O sea, tú no puedes ofrecer esta herramienta si tú no transitaste todo este camino y supiste qué pasó contigo en un principio, ¿no? Ya después lo puedes compartir. Son todas las experiencias. Si tú no te destruyes y te construyes de nuevo, no puedes saber cómo acompañar a otra persona a que en ese momento de destrucción donde está, cómo la acompañas a construirse, ¿no? Si tú no sabes ni cómo se come eso. Entonces, la biodesprogramación, por ejemplo, es fascinante porque te ayuda a encontrar dónde están los programantes de muchos de los traumas que tenemos desde la infancia, ¿no? Y que también, bueno, podemos hablar de un transgeneracional, pero si lo vemos muy puntual, bueno, cosas que sucedieron en tu infancia y que quedaron ahí grabadas, y la desprogramación es fascinante. Y las constelaciones familiares, pues ni se diga. Fíjate que la biodesprogramación lo que te ayuda es encontrar el punto medular. ¿No? Eso que se repite y se repite y se repite en tu vida. En la biodesprogramación buscamos el exceso. ¿Qué excesos hay en tu vida? ¿Qué es lo que se manifiesta demasiado? Puede ser a lo mejor, parejas que tienen el mismo patrón, o que abres un negocio y quiebra todo el tiempo, o que puede ser que, los síntomas, ¿no? Los síntomas físicos, un dolor de cabeza ya de más de 6 meses, una situación física de que te golpeas mucho una rodilla, te rompes los huesos, o sea, todo esto tiene una razón desde el inconsciente en alguna situación programada desde la infancia, ¿no? Entonces, la biodesprogramación nos ayuda a encontrar, más no es que te liberes y te sanes. O sea, no es de que yo te diga, fíjate que tu situación viene de esto, ¿no? Y tú digas, ok, qué bien, pero ¿qué hago con eso? O sea, ¿qué hago con toda esa información? Y, por ejemplo, mi cerebro racional a mí me dice, llegaste al punto, ¿no? Y yo diría, ¿y realmente será ¿Y será? el punto? O de cierta manera, al creer que vistes con el problema, ya a tu mente le das cierta tranquilidad. Pero sea como sea, te digo, si a la gente le funciona, adelante con todo lo que quiera hacer, ¿no? El chiste es
no quedarte en el estado en el que estás, ¿no? Y como dices tú, el hecho que lo sepas le da una tranquilidad a tu mente, Ujú. pero al mismo tiempo necesitas otras herramientas Ujú. para poder ir llevando esto, ¿no? Te comentaba ahorita antes de entrar a la plática, el tema que traigo un tema que se me detonó en la piel y yo sé de dónde viene. O sea, mentalmente yo puedo comprender de qué está tratando esta situación de separación o de resignificación con muchas cosas, ¿no? Sin embargo, está ahí. O sea, y cómo gestionarlo, eso tiene que utilizarse o tiene que hacerse con otras herramientas, a lo mejor como meditación, como la respiración consciente, como muchas otras cosas que tiene que ser con mucha disciplina, pues, para que empieces a hacer cosas. Además, llevarlo a la acción, Ujú. porque hay gente que le dices, mira, esto es lo que está pasando, y dices, ah, bueno, pero no me pongo en acción, no voy a hacer las cosas que se necesitan para sanar, Ujú. ¿no? La sanación y la curación son dos cosas diferentes. Sanación es una parte interna, o sea, todo lo que hay dentro de mi inconsciente. Y la curación es cuando ya vamos al médico, Ok. utilizamos una medicina, vamos a que nos atiendan y eso combina las cosas. Por eso no se puede dejar una cosa sin la otra. Y siempre, cuando se trata algo de curación, ahí sí vamos a hacer las Vamos, curaciones que sean todo lo necesarias. que sea necesario. Pero cuando es interno, Ándale, cuando es cuesta mucho interno, trabajo. pues es que eso es parte como por donde yo comienzo en todo lo que es el tema de crecimiento personal, Ujú. ser vulnerables. O sea, permitirte ser vulnerable ante una situación y decir, sabes que sí tengo esto, sí lo estoy viviendo, no sé cómo manejarlo y necesito ayuda. Ser vulnerables es muy difícil para la mayoría de los seres humanos o Porque creemos que adultos. es malo. Porque creemos que es malo, Y porque no. no. Porque hay dos temas muy difíciles en el ser humano, que es la culpa y la vergüenza. O sea, una cosa es, la culpa es sentir que me equivoqué, que tuve una acción mala o que no fue tan buena, pero no es tan dañina como el tema de la vergüenza cuando sientes que tú eres algo malo. Ujú. O sea, que tú eres una persona que tiene algo que no está bien. Entonces, cuando te quieres, o sea, cuando quieres llegar a la sanación es tocar este punto de vulnerabilidad, es decir, ¿sabes qué? Sí tengo miedo, pues. Y ahí es cuando ya hay una aceptación. Hay una aceptación. Entonces ya dices, ¿sabes qué? Ya estoy ya. O sea, ya me tiene muy cansada. Ya tengo 6 meses, un año, no sé, en esta situación. Y entonces a veces nos tenemos que romper para volvernos a construir. O sea, te rompes de verdad. Dices, ya no puedo más. Necesito que alguien me diga qué hacer para poder sanar, para salir adelante de esta situación. Y como seres humanos, muchas veces esperamos a rompernos para tomar decisiones. O Es como, o correcto. como cuidadores, esperamos a que la persona se rompa o de otra Sí, manera de decir lo que toque fondo. que toque fondo. Pero ese fondo yo siempre digo, puede ser la muerte. Totalmente. Bueno, Entonces no hay que esperar a que nuestros seres queridos toquen fondo. obviamente la muerte es un tema muy difícil para cualquiera de nosotros. Todos tenemos razones para estar o no estar en esta vida y honestamente desde el no juzgar por qué estás o no estás, ¿no? Ujú. A veces la vida, pues para muchas personas ya no es fácil. Y precisamente por eso hay que estar muy pendiente de nuestros niños, ¿no? Para que desde chiquitos estemos ahí muy presentes en todas estas gestiones emocionales. Rom- Brindarles herramientas desde muy Brindarles chiquitos. herramientas, es súper importante esta parte porque ahí donde está ese niño herido es que no supimos cómo atender todas estas situaciones emocionales, ¿no? Toda esta nutrición emocional que ellos necesitan de niños. Entonces, desde ahí es donde empezamos a cuidar la mente de estos pequeñitos que es tan sagrada. Para mí la infancia es una de las partes más sagradas, ¿no? Y me hubiera encantado tener las herramientas que tengo hoy para podérselas ofrecer a mi hijo, porque justo por eso yo comencé el autoconocimiento para poder saber qué tipo de madre era yo Ujú. y cómo le estaba ofreciendo a él mi maternidad, o sea, de Ujú. qué manera yo no le estaba dando lo que él necesitaba. A lo mejor sí en un tema de elección y crecimiento personal y los retos y demás, pero me hubiera encantado ser una madre muchísimo más empática, más tranquila, no andar en la histeria, ¿no? Porque las mujeres de repente andamos mucho en la histeria. Entonces, o somos muy invasivas, muy controladoras, queremos estar en todo, en esa parte con los hijos, que no es más que desde el amor, o sea, desde el Y dando lo que amor y el tenías miedo para, y para dando dar, lo que ¿no? tenía. Con, la, con, Entonces, con- con las herramientas que tenías en tu mochila. es lo que hay, es para Ujú. lo que me alcanzó en ese momento, ¿no?
Entonces, justamente yo entré en unos procesos, bueno, yo posteriormente de que yo me casé y pasé 18 años casada, y todo este conocimiento que yo empecé a adquirir fue porque nosotros tuvimos un proceso que no podíamos tener hijos. Entonces yo empecé una búsqueda y en esa búsqueda fue cuando me di cuenta que existía la biodesprogramación, que existían cosas más allá de nosotros inconsciente que no podíamos ver. Y entonces fue que empecé este crecimiento para conocerme y para saber cómo le podía ofrecer a tanto a mi pareja como a mi hijo mejores herramientas para poder gestionar todas estas cuestiones emocionales. Ahora, tú hablabas de romperse, yo hasta me rompí literal, o sea, después de tantos tratamientos y cuestiones y demás, yo estaba agotada, terminé rompiéndome una rodilla en un momento, pasé un año de transición, etcétera, y en ese momento dije, tengo que parar, o sea, yo estoy en lugar de ir a mejor, o sea, estoy a peor, o sea, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé hacia dónde voy, entonces en ese momento me descubrí, y al descubrirme descubrí también el tipo de esposa que era, y el tipo de madre que era, y entonces ahí fue cuando... ¿Y a qué conclusiones llegaste? Era una madre que estaba totalmente en la parte muy masculina de la acción y la lucha. O sea, para mí todo era estar en modo, no te voy a decir que era este personaje tan histérico porque no es cierto, no soy tan mala como, como me lo cuento yo, ¿no? Pero no tenía mucha paciencia. No tenía mucha paciencia yo para mi hijo. Trabajaba yo todo el día, sentía que no tenía tiempo para mí, que no podía dedicarme tiempo para mí. Entonces, cuando él llegaba y se acercaba, yo no tenía este momento para escucharlo, para sentarme con él a jugar, para sentarme con él a ponerle atención a sus necesidades, ¿no? Y en ese momento, cuando me di cuenta ya a los 14, 15 años que él empezó a tener sus propios temas difíciles, es cuando empecé a trabajar en mí. O sea, las terapias que yo empecé a tomar me decían, es que vas primero tú. Muchas veces queremos que la demás gente Yo andaba cambie, buscando ¿no? cómo sanar a mi hijo y es que ayúdenme, y un terapeuta para mi hijo. Y entonces los terapeutas me decían, ¿de qué estás hablando? Pero si vas primero tú. O Porque los sea, hijos muchas veces son consecuencia de los padres. tú no te puedes sanar en el mismo lugar donde te enfermaste, o sea, en el mismo ambiente. Escuchaba yo el otro día unos padres que me comentaban, es que mi hijo va a terapia y le digo, maravilloso que vaya a terapia, pero ¿tú vas a terapia? ¿Tú también estás trabajando tus temas? No, pues no. Es sumamente importante. O sea, si tú vas a que tu hijo esté mejor, es porque tú estás observándote como ese adulto consciente que sabes que hay un niño herido ahí y que estás proyectando en tu hijo todos esos miedos, todos esos temores, porque tú quieres tú quieres ser esa persona de buen hijo para que tus padres te amen. Y por consecuencia, para que tus padres te amen, sientes que tienes que tener buenos hijos. Es como una cadenita, ¿no? O sea, si yo fallo en esta parte, siento que le estoy fallando a mis papás también. Entonces, ahí empieza mucho tema de la autovaloración, de la autoestima, ¿no? De empezar a romper lealtades con mamá y papá para yo poder tomar mis decisiones en Para vivir tu vida. cómo quiero educar, cómo quiero vivir mi vida, hacia dónde me quiero mover, qué tengo que hacer ahora para sentirme mejor yo. Entonces, esa cadenita fue haciendo una sanación maravillosa porque al yo ir modificando mis actitudes, mi hijo iba dándose cuenta que su mamá estaba diferente. Digo, y hoy día platicamos maravilloso, ¿eh? Nos echamos unas conversaciones de horas y me dice, es que es lo más sabroso, me dice, lo más rico platicar contigo porque eres una mamá que me da mucha paz. Y esto te estoy hablando que fue de hace Cambias tú, cambia tu entorno. 5 o 6 años para acá. O sea, cambié yo y él encontró una tranquilidad. Y yo también, porque yo estaba en la lucha. Yo quería que él cambiara, que él fuera así, que él hiciera tal cosa. Entonces ahí al niño no le estaba ayudando herramientas para que él estuviera bien. Y esto fue con respecto a tu hijo. Respecto a tú Sí. como pareja, ¿qué conclusiones llegaste? Como pareja fue todo un show porque, bueno, yo estuve con él desde esa herida, ¿no? Desde, si hablamos de apegos, bueno, sabemos que están los apegos ansiosos, los evitativos y demás. Si hablamos de heridas de la infancia, pues yo tenía mi herida de abandono junto con su herida de traición y tal. Ahí estábamos ahí todos enredados, ¿no? Entonces,
Cuando yo me embaracé, yo hoy día me llevo muy bien con el papá de mi hijo, o sea, con su padre es maravilloso. Sin embargo, en ese momento yo no sentía paz. Estaba muy angustiada de ser madre y creo que él también no supo gestionarlo. Entonces nos separamos y yo después conocí al que fue mi marido por 18 años, ¿no? Cuando yo lo encuentro, pues obviamente me enamoro y tengo una relación muy bonita con él, más me voy dando cuenta que yo tenía una necesidad terrible de que él no se fuera, ¿no? Yo quería compensar que yo me había embarazado y me sentía como la mala hija por haberme embarazado y no haber tenido esa parte de hacer lo correcto. Entonces, Lo claro, que es socialmente lo que es correcto. socialmente correcto. Entonces, para mí en ese momento él encaja con todo. O sea, él tiene, que yo no me doy cuenta, ¿verdad? Pero él tiene desde mi inconsciente y su inconsciente, los dos tenemos perfecta el match para poder durar el tiempo que sea necesario y estarnos ahí peleando con las heridas, ¿no? Entonces, pues él se enamora, yo me enamoro, llegamos a un punto en el que nos casamos, pero yo era de, no te vayas, o sea, estábamos entre salvador y salvado, ¿no? Ujú. O sea, mi dependencia emocional, afectiva y demás con él era muy fuerte. Sin embargo, yo me daba cuenta de que eh, no estaba bien. O sea, no terminábamos de estar en paz los dos, ¿no? Él trataba de hacer lo mejor para convencerme, yo trataba de complacerlo de muchas maneras, y ahí sucede que te vas perdiendo, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con esta primera infancia de que los dos traíamos muchísimas cosas internas sin haber liberado, sin habernos dado cuenta. El tema fue que yo empecé a trabajar primero en terapia y como yo por la búsqueda de mi hijo y todo eso fue que empecé a estudiar, a meterme en estos temas, a ya empezar a dar terapia. Yo ya estaba también dando terapia cuando yo recibía terapia y yo le decía a él, es que hay cosas que tú tienes que trabajar, ¿no? Pero él decía que no, que estaba bien. Simplemente llegó un punto que hubo un parteaguas, las cosas se separaron y ahí quedó. Es una maravillosa Ujú. persona. Nos Claro. separamos desde una parte muy, muy de amor. Me acompañó durante 18 años, maravilloso, pero me di cuenta de que yo estaba en el masculino completamente. O sea, yo viví en la lucha, en el yo te digo qué hacer, yo te digo cómo hacerlo, yo te digo qué situación voy a vivir, cómo lo vamos a hacer, ta, ta, ta. O sea, y aparte que no lo dejaba ni educar, ¿eh? O sea, era una cosa muy de que si él me decía, vas a hacer esto con Javi, yo, no. ¿Por qué? O sea, era muy mula, pues, ¿no? En mis primeros años de vida. Cuando me fui dando cuenta que ya no tenía que ser así, fue que empezamos a liberar cosas. Entonces, por eso es tan importante que, obviamente, tu pareja, tu primer pareja, pues va a ser tal vez esta que te va a hacer moverte mucho en esa parte, ¿no? Pero como adultos conscientes, claro que hay un gran potencial porque ya no quieres volver a vivir una situación así. Quieres moverte de esa energía, quieres trabajar mejor tu vida y quieres hacer mejor las cosas. Entonces, eso fue lo que yo empecé a hacer, o sea, a sentirme más en paz conmigo, a aceptarme, a liberar muchas cosas de mamá y papá que estaban ahí proyectándose en mi pareja. O Ujú. sea, mi pareja era muy parecida a, no a mi mamá y a mi papá físicamente o en temas de cómo ellos son, sino qué emoción me transmitía Ujú. él. O sea, cada vez que él me decía ¿Qué te algo, proyectaba? me proyectaba algo, me transmitía una emoción y no me daba cuenta que simplemente eso era una niña herida ahí Ujú. tremendamente no vista en muchos aspectos. Y literal no vista, ¿eh? O Ujú. sea, muchas veces el abandono puede ser tanto que no te volteen a ver como que te vean demasiado. Ujú. ¿No? Como que estén tan pendientes de ti también que de alguna manera no te permitan ser quien eres. Entonces hay mucho trabajo interior ahí. ¿Y tu infancia cómo fue? Mi infancia fue bonita, yo siento que fue bonita porque era una niña muy rebelde, Ujú. o sea, muy rebelde, muy juguetona, muy de andar en la calle, que eso es justamente por donde también yo comienzo mucho con los pacientes y les digo, ¿qué te gustaba hacer de niño? Porque parte de la pasión, los dones y talentos, porque en el niño interior está tu alegría, tu bondad, tus dones, tus talentos, tu intuición, ¿no? Y están todas las emociones que están guardadas. Entonces, cuando yo les pregunto qué les gustaba hacer, o sea, qué hacían de niños, justo esto, pues yo hacía de todo. O sea, yo agarraba la bicicleta, me salía a la calle, andaba trepada en los árboles, ¿no? Bueno, en aquel entonces a mí todavía me tocó jugar En la en calle. la calle
Y de verdad mis papás llegaban por mí así de que ya, por Dios, ya guárdate, ¿no? Ya métete a dormir, ya es necesario. Era muy creativa. Me la pasaba haciendo obras de teatro, cantando, bailando, todo este tipo de cosas que en esta edad, ahorita, es lo mismo que estoy haciendo. Ujú. O sea, cuando yo ya sano esta parte de mi niña interior y me vuelvo a un adulto ya más consciente y me permito ser quien yo soy, entonces yo ahorita tengo, o sea, abrí que una red de música, que no sé qué, que quiero empezar a hacer esto, que quiero empezar a hacer, porque me estoy disfrutando, porque ya no me importa lo que cubrir, ¿no? Un patrón de conducta para otras personas, para que estén contentas. Ujú. O sea, ya esto soy y así es, pero obviamente desde un lugar muy consciente. Pero yo de niña era vaguísima, vaguísima, o sea, me la pasaba todo el tiempo en la calle y mi hijo es igual. Entonces, obviamente, es muy padre ver la proyección de, porque el hijo varón es, la mujer está en el hijo varón, Ujú. pues ahí. La relación con tus papás. Ujú. Fíjate que la relación con mis papás fue buena, pero yo tuve esta parte en que no era que eran muy o sea, no ponían tantos límites, más bien eran muy permisivos. Ujú. Entonces, en ese permitirnos tantas cosas, creo que falta un poco de contención. Ujú. Obviamente, para mí mis papás son divinos los dos, los amo, los adoro. Son dos No, y si tú no personas. tenías herramientas en estos tiempos, Imagínate, imagínate ellos, ¿no? o sea, mi mamá trabajaba, mi papá, o sea, mi papá se iba a trabajar, mi mamá era una persona que le encantaban los negocios y vendía de todo y hacía de todo, o sea, le encantaba esto del comercio. Mucho trabajo en casa para que nosotros estuviéramos siempre ahí, o sea, con ella, pero nosotros nos salíamos a la calle, pues íbamos a jugar y hacíamos nuestras cosas. Yo era la niña mayor, entonces yo me encargaba de mis dos hermanos y desde entonces yo tomé este papel de yo soy la cuidadora, yo Ujú. soy la que debo De ahí viene protegerte. parte de lo que viste en tu Sí, de relación. ahí viene parte de no, yo te protejo, yo te digo, yo te acompaño. Entonces, en ese momento fue una parte de la vida que disfruté mucho, me divertí mucho de niña, pero cuando empezó la adolescencia ya fue diferente. Cuando empezó la adolescencia sí tuve algunos periodos por ahí medio cortitos, muy cortitos de depresión, que son muy normales porque cualquier chico puede tener Nadie está exento. temas por un cambio de casa, por un cambio de escuela, por un cambio de ciudad, ¿no? Incluso porque los cambios de escuela son muy, muy fuertes Que a para veces como adultos como los chicos. minimizamos eso, pero son tremendas Los batallas minimizas. para los adolescentes y los niños, ¿no? Porque a ver qué es lo que le pasa a los niños, o sea, ellos quieren estar en su grupo y eso de la integración para ellos y la aceptación es básica. Entonces, donde tú ya encontraste un lugar seguro donde te pueden estar apoyando, ¿no? Que son tus amiguitos y tú los cambias de escuela, pues llegan a lugares con mucha inseguridad, o sea, digo, si tienen más o menos estas herramientas, pues van a conseguir o son más sociales, sí, pero de todas maneras es un reto total el cambio de escuela. Yo me cambié de escuela creo que 1, 2, 3, como 4 veces, no sé, no por el tema de que yo fuera un estudiante de tal o cual, sino porque mis papás al ser extranjeros llegamos nosotros a Guadalajara y probamos una escuela, luego me metieron a otra y así, ¿no? Pero finalmente pues sí, estudié en una escuela muy bonita, estuve estable, mi universidad estable, yo tengo muchas amistades muy, muy estables, ¿no? Pero, y muy bonitas sobre todo. Hice buenas amistades a lo largo de mi vida y que son hermosos y me acompañan todo el tiempo, pero el niño necesita esos recursos, o sea, necesita ser visto, escuchado, que lo tomes en cuenta. Hay muchas cosas en ese pequeñito que tiene muchísimas situaciones difíciles. Ujú. Entonces, para mí, mis papás creo que no tenían todas estas herramientas, obviamente no era tan fácil para ellos. Ellos simplemente hacían lo mejor que podían. Y pues sí tuve que trabajar en esas partes cuando ya estaba más grande, no darme cuenta que pues mis cuidadores a veces se olvidaban, ¿no? De que yo era la niña, de que yo una niña de 9 años en la calle teniendo que cuidar a dos hermanos Ujú. de vagancias de todos los demás chiquillos y yo me sentía a veces vulnerable, ¿no? También tenía temores, también tenía miedos, entonces crecí de repente ya la etapa adulta yo sentía que no podía ser, fíjate, yo no podía ser vulnerable, yo no me No te lo dejaba podías permitir. mucho llorar, no me podía permitir. Yo decía, es que yo soy fuerte, yo salgo Yo soy adelante el pilar. como sea. Y así me pasó en mi matrimonio, o Ujú. sea, por eso yo aguanté. Ujú. Yo aguanté y aguanté y aguanté porque yo decía, ¿cómo no? Claro que sí, o sea, y vamos a buscar y vamos a hacer, cuando Y quizás la luego, situación ya, socialmente, el divorcio socialmente el es un divorcio. fracaso.
Pero fíjate que yo con el tema del fracaso no fue tanto, ya lo había trabajado yo y como ya estaba dando terapias, para mí fue como una liberación. Ujú. Más que fracaso, para mí fue un tema como de, No, pero a lo mejor antes de tomar bueno, la sí, decisión, sí, por eso sí, estabas ahí, sí. no, sí Ah, se puede. claro, el sí se puede, porque ya sabes, esto que hablamos, en, todo el mundo dice, no, pues, te voy a amar y adorar y querer hasta que la muerte nos separe, porque te voy a querer eternamente. Bueno, si es que no sé qué voy a querer mañana, no sé si te voy a querer yo mañana también, porque vas a ser una persona distinta y yo estoy en crecimiento y tú también, Ujú. porque el ser humano somos Y a lo mejor procesos. de la que te enamoraste o me enamoré, Eso me decía ya no es él, el mismo. es que ya no te conozco, ya no sé quién eres, ya no sé, hablas muy raro, ¿no? Expresas cosas muy diferentes. Chocábamos mucho ya en las expresiones, en la Ujú. forma de ser de cada uno, en cómo veíamos el mundo, yo más holística, más amorosa, más aquí, más tal, y él a lo mejor muy terrenal, ¿no? Muy esto es lo que es y así las cosas. Entonces empezamos a tener estas discordias. Pero sí, yo quería luchar hasta el final, yo estaba en lucha constante. En el momento que yo me sentí más relajada, Y luchar es cansado. es muy cansado. Cuando yo empecé, que a mí fue la verdad que fue parte del acompañamiento, estas técnicas de bioflow, de respiración consciente, que son maravillosas, en ese momento yo empecé a liberar mucho trauma a nivel celular que yo tenía en el cuerpo, muchas memorias de dolor que estaban ahí guardadas y empecé a resignificar muchas cosas y a permitir que la vida me acompañara, que la vida me sostuviera, Ujú. que ya no tenía que estar en lucha. En ese momento para mí cambió de estar y fue un trabajo, digo, obviamente de varios años, pero en ese momento, a la hora de empezar a cambiar del masculino al femenino o a equilibrarlo, ¿no? A decir, a ver, yo no tengo que resolver todo el tiempo, o sea, me puedo permitir que me ayuden. Entonces, un pasito, que yo no me permití ayudar. Y luego, bueno, me voy a dar tiempo, porque yo ni tiempo. O sea, las mujeres que estamos mucho en la lucha en el masculino, bueno, ni te ves al espejo. Te agarras el chongo, te pones el chunche, y sales corriendo, va y agarras la mochila, agarras la pañalera, ya sabes, ¿no? Todo y jamás te ves. Y aparte a lo mejor tenías que trabajar el permitirte que te ayudaran, ¿no? Que me Pero es una ayudaran. cosa, pero ya te ayudan y aparte no lo hacen como tú lo hacías. Ah, sí, peor. También hay que Así. trabajar eso, ¿no? Creo que por ahí no va. Así, cámbiale, mi chavo. Entonces, no, la verdad es que para mí era un control, un tema de control de todo a todo, ¿no? O sea, yo quería controlar la vida entera. Ujú. Entonces, imagínate hacer toda una transición completa de todas estas situaciones a través de todas esas memorias que estaban guardadas en mí, que yo sentía que para que me amaran y me quisieran tenía que ser perfecta, Ujú. tenía que tener una forma, ¿no? De actuar en la vida, Ujú. el marido perfecto, el hijo perfecto, la casa perfecta, todo perfecto. Entonces, por eso yo quería controlar tantas cosas Ujú. y fue un trabajo profundo llegar a estos lugares donde de plano ya no puedes más. O sea, tienes que dejarte ayudar, tienes que permitirte que los demás te ayuden, ¿no? Y por eso al cambiar a una energía ya más femenina, receptiva, amorosa, ahora sí, ya te vas al chiqueo, ya te permites un día contigo, ya te tomas una taza de café relajada, ya permites que la vida te ayude y te acompañe. Y todo esto va ayudando mucho para que las mujeres estemos un poco más tranquilas, ¿no? Igual los hombres, ¿eh? Los hombres también de repente es esto demasiado estar en el trabajo, en el hacer, 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 hacer. Y hoy día creo que ellos también están empezando a hacer mucho trabajo para pues todos, ¿no? Para vernos como seres humanos integrales, que tenemos muchas cosas de nosotros que no se tomaron en cuenta cuando estábamos pequeños y que hoy como adulto consciente lo que haces es eso, tomar a tu niño heridito, lo trabajas, lo ves, lo amas y le das esa protección Ujú. que a lo mejor otros adultos no le dieron en ese momento, entonces ya te empiezas tú a proteger. Oye, ¿y cuántos adultos con niños interiores fracturados habrá? No, pues todos, estamos todos en la misma postura. ¿Y qué pasa cuando cuántos adultos con niños fracturados no lo trabajan? Pues están en la proyección constante, ¿no? En la repetición del programa. Es una repetición. Ujú. Para empezar, estás en un modo en el que no te das cuenta, estás en la lucha. Estás pidiendo aceptación afuera, estamos en un modo en el que estamos llenando vacíos, porque realmente hay una necesidad interna de este amor para ti mismo, de autovalorarte, quererte, de
de incluso cuestionarte cuáles son tus propias creencias, porque todas las creencias ya ¿Son tuyas o inculcadas? o ya te las pasaron. Ahí nada más por nacer, ya traes tu paquetito de información, ¿no? Que viene del transgeneracional, ¿verdad? Pero que también todo eso viene de toda la gestación que tuvo mamá, o sea, de pre, durante y post. O sea, antes del nacimiento, durante el embarazo y posterior a los primeros meses de tu nacimiento, en ese momento son muy importantes y ya se programaron muchas cosas. Entonces, cuando la gente dice, es que esto soy, yo así soy y no hay nada, ¿no? No hay nada que cambiar. Bueno, el ser humano estamos aquí para evolucionar, para crecer, ¿no? Y somos procesos. Entonces, al momento que tú te permites avanzar en estos procesos, descansas. ¿Qué es el niño sano o el niño que puede vivir? Pues vives más auténticamente desde los lugares que a ti te gusta hacer, ¿no? A veces estamos en trabajos como, ay, ahí estoy en la lucha, porque mi papá, no sé, mi papá era ingeniero, no, bioquímico, lo que sea, y ahí estás mi abuelo, por ejemplo, era químico farmacéutico, estudió porque el papá le dijo que estudiara porque tenían una fábrica, ¿no? De Para que se quedara con farmacéuticos, el para que negocio. se quedara con el negocio, etcétera. Y mi abuelo realmente, pues, lo estudió porque tenía que hacerlo. Pero en sus últimos años de vida se dedicó a escribir. A él le encantaba, él era historiador y escritor. Y a eso se dedicó. Y es que en aquellos tiempos, ¿qué esperanzas contradijeras a tus papás? Hombre, olvídate, o sea, esto es lo que es. Hoy día los niños tienen más oportunidades de expresarnos qué quieren y qué no quieren, aunque por un lado también hay una sociedad un poco muy difícil en estas partes de todo lo que es externo, ¿no? Todavía tenemos mucho trabajo por hacer para que podamos despertar personas y podamos decirle a los adultos que vayan y busquen esos lugares que están todavía ahí lastimados para que sus hijos puedan tener una mejor infancia y también una mejor vida. Mira, me ha tocado escuchar cosas que de verdad estoy impactada de mamás que mandan operar a las niñas de 15, 16, 17 años que porque la nariz no le gusta, que porque no le gusta el mentón, que porque no le gusta el no sé qué. Ojo, yo no estoy en contra de las operaciones, me refiero a no es decisión de la hija, es decisión de la madre. O sea, porque yo no me gusta lo que veo en ti, lo quiero cambiar. Y a lo mejor eso es solo la parte física, pero en esto hay todo. O sea, no me gusta, no sé, no me gusta tu grupo de amigos, no me gusta que elijas esto, no me gusta tal. Si a mí me gusta, por ejemplo, cantar, yo quiero que mi hijo cante y a lo mejor a mi hijo le da mucha flojera, ¿no? O que mi hija sea bailarina y resulta que a la niña le encanta el fútbol. Entonces estamos chocando contra nuestras necesidades internas de lo que quisimos ser y queremos que el hijo lo continúe. Es como, continúa mi legado, ¿no? Entonces ahí es donde no, Del espérate. paquetote que le El estamos dando. paquetote que le dejas al hijo de cómo continúa mi legado, ¿no? O sea, y quitarte esta mochila y regresársela a tus papás es bien duro, ¿eh? No creas que es un trabajo bien difícil, porque habrá gente que dice, no, 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 yo hice mi vida y no necesité, pues decirle a mis papás nada, ¿no? De alguna manera, nuestros padres siempre son referencia, o sea, son referencia para algo. O sea, si tu papá no era una buena persona contigo, ¿no? A lo mejor tú vas a ser una excelente persona con tus hijos. O sea, nuestros padres nos muestran cómo no ser Son o nuestros sí maestros de cómo ser ser o cómo no ser. o cómo no ser. Entonces tú puedes optar por lo mismo o por algo diferente. Entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta. Yo, por ejemplo, pues yo trataba de ser muy parecida a mi mamá, de estar mucho ahí como la superempresaria, la trabajadora, la que podía con esto, con todo y todo. Y de repente dije, ¿sabes qué? No es cierto. O sea, yo soy una persona mucho más relajada, mucho más receptiva en otras cosas. Me gusta viajar, soy más desprendida de muchas situaciones. Entonces empecé a resignificarme y a saber quién era yo. Y por eso estoy en esto de las terapias. O sea, por eso, porque me di cuenta que me encanta hablar y hablar y hablar y platicar y hablaba sola de niña y cantaba y esto y el otro. Entonces, esto para mí es fascinante. O sea, este mundo es mágico todo esto. Fíjate, de una de las cosas que yo me arrepiento mucho y he platicado mucho con mis hijos de que no lo hagan, yo me brinqué muy rápido mi infancia. Rápido quise ser grande a muy temprana edad, caí en las adicciones y es algo que siempre me
Pues no que me arrepiento porque pues Ya pasó. ya pasó, ¿no? Pero es algo que a lo mejor sí me hubiera gustado que fuera diferente. Y tengo bien presente que me invitaron a tomar un curso y había una dinámica para sanar el niño Interior, herido. interior, ¿no? Y me acuerdo que la persona que nos apoyaba se frustraba porque antes de esa dinámica me pedía, tienes que hacer 3 llamadas, ¿no? Una a una persona que tengas mucho tiempo sin hablarle, otra a una persona a la que le tengas que pedir perdón y otra, no recuerdo cuál era la tercera llamada, ¿no? Y le decía, es que no tengo a nadie a quien llamarle. Yo ese proceso lo hice cuando escribí mi libro. Busqué a Ujú, toda la gente que lastimé en su ujú, momento y ujú. les pedí perdón. No, es que tienes que tener. No, no tengo nadie. Le digo, a lo mejor tú tienes algo que sanar todavía y por eso es tu insistencia en que a fuerzas quieras que yo Claro, claro, se están proyectando sane en ti, o sea, a fuerzas algo, quieren ¿no? eso, claro. Y se soltó llorando la que estaba Fíjate qué fuerte. de apoyo, ¿no? Y después en una dinámica de visualización con tu niño interior, y veía que la gente estaba quebrada, llore, 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 llore. Y yo me acuerdo que tenía los ojos y mientras veía o escuchaba a la gente que estaba llore y llore, yo con los ojos cerrados me vi caminando así como en un desierto, con mi niño interior agarrado de Agarrado. la mano y nomás me volteaba y me veía y me decía, gracias. Ay, qué Y bonito. yo le Qué agradecía. Entonces, bonito. mientras todos estaban chillando, Sí, yo estaba con tú la estabas con la piel piel eriza, ¿no? chinita, Y ¿no? estabas conectando. De como lo logramos. Claro, tú conectaste, tú Ujú, realmente hiciste la labor que es la labor más hermosa. Eh, Cuando tú puedes ir por tu niño interior, o sea, tu niño cuando estabas ahí chiquito lo agarras y él te da las gracias de que lo viste. ujú, Porque ¿qué es lo que ha pasado durante toda tu vida adulta? O sea, tú estás haciendo programas y repitiendo cosas porque eh, él te está queriendo, se está queriendo hacer notar ujú. de alguna manera, ¿no? Todo eso que te dolió y no pudiste gestionar porque, bueno, el cerebro tiene una manera maravillosa de archivar, ¿no? Desde nuestro cerebro, cómo funciona la amígdala, el hipocampo y todo esto hace un trabajo fenomenal, pero tú no lo notas hasta ya el adulto, que hay un montón de archivos con etiqueta de no tocar, ¿no? Ujú. Para que no los abras, para que puedas sobrevivir y para que no te afecten Sí, el cerebro tanto te protege del dolor. como debería de ser. Ujú. Entonces, eso que hiciste tú fue maravilloso porque en terapia cuando yo veo que un adulto llega y agarra a su niño interior y se abrazan, porque se nota, ¿no? Yo lo hago mucho a través de las meditaciones, eh, que vayan a buscar, que hablen con él y yo les estoy resignificando y qué situación viviste, eh, cómo te hubiera gustado que en ese Ujú. momento fuera la situación. O sea, si Para ve a ese significar. momento donde a lo mejor tuviste un problema, ¿no? O donde te sentías muy mal, ¿cómo te hubiera gustado que te trataran? ¿Cómo te hubiera gustado que te cuidaran? ¿Cómo te hubiera gustado que te tocaran, que te abrazaran? Porque es el momento hoy en el presente para que tú te sientas acompañado. Entonces, es maravilloso eso que hiciste, o sea, Y nuestro cerebro es tan poderoso bueno, tan poderoso y tan, ¿cómo le podré decir? Tan engañable, tan engañable. ¿no? Que Sí. tú le puedes contar la historia que quieras y el Sí, cerebro la va a tomar claro. como real. Claro, la va a tomar. Lo real y simbólico, ¿no? Ujú, Es lo mismo. O sea, si yo estoy hablándome, por eso yo te decía al principio, o sea, hablémonos bien, hablémonos bonito. O sea, yo insisto mucho en esta parte de, siempre les digo al final de cada video, es vibrar alto, vibrar bonito, es una parte de amarnos, de chiquearnos, de vernos como grandeza, ujú. porque somos una grandeza en un ser humano que ha pasado por muchas cosas a nivel biológico, ¿no? A nivel, por eso somos integrales, cuerpo, mente y espíritu tiene que ir en una sola, o sea, es una línea. Entonces está hermoso que tú uses tu mente para sanarte, Ujú. uses tu mente como un aliado para liberarte de esas historias. Ojo, además que el niño es egocéntrico. O sea,
El niño cree que todo lo que sucedió fue por culpa de él. O sea, si tu papá en ese momento se va de la casa, tú crees que es por tu culpa. No sabes que tu mamá se está peleando y pasa algo. Ujú. Si en ese momento, no sé, sucedieron cualquier situación que veas en tu casa, el niño siempre va a creer que es mi culpa. Entonces hay un grado de soledad bastante fuerte en ese niño si no hubo un acompañamiento sano. Y entonces se quedan con ideas de que hubo un escenario que solo es una película que tú estás viendo con unos lentes, ¿no? Pero el escenario es muy amplio. Entonces, traer al presente esa situación te ayuda a ampliar el panorama, ¿no? Incluso sabes que sirve mucho también que platiques con tus papás si hay oportunidad. A mí me ha pasado de que de repente yo decía, oye papá, ¿te acuerdas aquella situación que vivimos de tal? Y él me cuenta su versión. Ya, yo lo viví de una manera que es muy importante validarme, o sea, validar mis emociones que yo viví en ese momento de niña. Sin embargo, ya cuando transitas la validación, es comprender también la otra historia. Por ejemplo, yo cuando empecé a recabar los testimonios para mi libro, le pedí testimonios a mis papás, ¿no? Y mi mamá dice que tiene identificado, porque para el trastorno se ocupa por lo general un detonante, ¿no? Sí. Y yo no tengo identificado qué fue lo que lo detonó. lo detonó a ciencia cierta, ¿no? Mi mamá dice que a raíz de que mi hermano le dio apendicitis, se le convirtió en peritonitis, estaba al borde de la muerte en Mochis, le tuvieron que decir, señora, ¿sabe qué? Su hijo aquí no la va a librar. Y se lo llevaron a Estados Unidos, que en avión particular tuvieron que conseguir uno, se lo llevaron de emergencia porque ya mi hermano estaba muriendo, ¿no? Se fueron mi mamá y mi papá con él, y nosotros nos quedamos con las personas que ayudaban en la casa, que una vivía ahí con nosotros entre semana y los fines de semana se iba a su rancho. Entonces dice mi mamá que cuando regresaron ellos con mi hermano, porque la libró, de ahí sintió que yo cambié mucho. Cambiaste. Entonces, sí entiendo que a lo mejor de manera inconsciente yo ya me haya resentido abandonado, ¿no? Pero yo no concuerdo mucho con esa idea de que ahí haya detonado el trastorno, porque también dicen que desde los 6 años empezaron a notar que mi comportamiento no era normal, que había momentos de explosividad injustificados, ¿no? Entonces estuvo padre también esa dinámica de platicar Claro. con mi mamá de algunas cosas. Sí, porque tú tienes tu historia, tú te cuentas tu propia historia y tú tienes una memoria, ¿no? Realmente los niños no tenemos memoria antes de los 3 años. O sea, sí la tenemos, pero hay un proceso de amnesia infantil, porque realmente tu niñez es tan rápida que necesitas estas neuronas que se estén reproduciendo, ¿no? Y la cantidad de células que está en ese momento es impresionante. Entonces, necesitas como vaciar, ¿no? O sea, vacías algunos recuerdos, otros se quedan. Entonces, por eso muchas personas no saben realmente qué vivieron antes de los 3 años. Entonces, puede ser que tú en ese momento no supieras qué sucedió también en esa etapa, ¿no? De que naciste a los 3 años, qué otros eventos te pudieron causar un poco esta situación. Se dice que el déficit de atención también tiene mucho que ver con que recibes muchas indicaciones y muchas indicaciones de diferente línea. O sea, es como mamá, papá, ¿no? Que generalmente nos sucede eso mucho a los niños. A ver, papá sí te da permiso, pero mamá no te lo da. Mamá se enoja, pero papá no. Entonces no sabes cómo funciona, pero de alguna forma sí tiene que venir también desde tu guión de nacimiento. Nosotros en el guión de nacimiento estamos introyectando información, somos una esponjita. O sea, si mamá está viviendo cosas difíciles en ese momento, yo no lo sé, pues yo soy una personita que se está formando, pero puede ser que desde ese momento yo ya empiece a visualizar información sobre emociones, ¿no? No las conozco, porque realmente no conozco la emoción, solo estoy sintiendo lo que mi mamá me está transmitiendo constantemente. Entonces, cuando nosotros vamos a guión de nacimiento, encontramos muchísima información. El cómo fuiste gestado, el cómo estuviste en la panza de tu mamá, el cómo naciste, porque también repites ahí, en el día de tu nacimiento, hay muchísima información y de ahí empiezas a hacer lo mismo muchas veces. Por ejemplo, yo traía el cordón enredado 3 veces y para mí es así como la vida es como un aliento, ¿no? Es como, híjole, lo logré, ¿no? Hay un tema muy adrenalínico en mi vida de que si a lo mejor no hay emoción,
yo pienso que no estoy en la vida. O sea, para mí la vida tiene que ser como muy así, de tema adrenalina, ¿no? O sea, muy emocionante. Ujú. Y el trabajo que yo hago es mucho de regresar a mi paz, de que que puedo tener una vida pacífica y feliz. Incluso tengo un letrero en mi casa donde dice que tengo una vida pacífica y feliz para poder comprender lo que es estar en paz y feliz conmigo y con todo el entorno. Entonces sí, puede ser que ese tema también contigo se hubiera podido detonar desde mucho antes, o sea, ya le estuviera en un programa y nada más ahí lo que pasó es que a lo mejor con el temor de tu hermano, con el que dónde estaban, como el que no te decían qué pasaba, a lo mejor no hubo claridad en el momento y tú no sabías cómo actuar, entonces el niño empieza a detonar un poco estos focos, ¿no? De protección de, bueno, pues me desfaso, Sí. ¿no? Me desfaso, o sea, empiezo a tener una disociación, no sé cómo funcionar y ahí es donde quizás tú empezaste a sentirte con estos procesos de ansiedad, ¿no? Tal vez. Y fíjate, ahorita que estamos hablando también del niño interior, cuando me reconcilié con mi niño interior, que ya me había reconciliado desde antes de esa visualización que te mencioné, ¿no? Eh, ahora lo permito que salga, Claro. ¿no? Y mi niño interior con mis hijos jugando Ay, es es maravilloso. maravilloso, ¿no? Sí, te diviertes un montón. Sí te he escuchado que me encanta que platicas mucho de tus hijos y mira, no sabes cómo se agradece, de verdad, tener un papá que juegue contigo, que esté presente, porque papá nos muestra cómo es la vida allá afuera. O sea, también la vida puede tener muchos retos y muchas cosas, pero tu parte niño hay que disfrutarla con papá, de verdad. O sea, no solo esa parte rígida de tienes que, sino que papá es un ser humano también y puede divertirse, gozar y demás. Y aparte, pues yo te veo que eres una persona muy alegre, ¿no? Entonces, por qué limitarnos Ujú. a ser una persona seria solo porque eres adulto cuando a ti te gusta jugar? Por el miedo que va a decir la ¿Qué va a sociedad. decir la sociedad? ¿Qué va a decir la Ya gente? dice que estoy loco, que siga Ya, pues que diciendo. sigan diciendo. Para mí es un honor. ¡Qué gusto! Lleguen, que venga más. O sea, yo tengo 3 sobrinas, digo, mi hijo ya está grande, pues yo juego igual con él y me río mucho con él. Pero con mis 3 sobrinas yo soy una niña, completamente. O sea, mi hermano goza cada vez que yo lo acompaño a algún lado porque yo me tiro y juego y o sea, hago todo con ellas, ¿no? O sea, Y, disfruto y muchísimo. digo, y me permito también que salga con los Con adultos. los Si adultos. los demás me quieren juzgar, Ah, me pueden uy, no, criticar, claro. pues ya es pedo de ellos. ¿Por qué Claro, voy a dejar de ser feliz por culpa de ellos? sí, sí, ¿No? sí, en todos lados tenemos que estar con mucha propiedad y aquí ahorita no, y no sé qué y tal, ¿no? O sea, no, es lo mejor poder, incluso lo sacas mucho de onda a la gente, ¿no? Les mueves mucho el piso cuando tú llegas como rompiendo plaza y haciendo cosas que nada que ver, ¿no? Es como, como relajarse, es que es eso. De hecho, aquí en el podcast de repente digo unas pendejadas, pero es mi niño interior que lo permito Que lo permite, que salga, ¿no? claro. Estamos hablando de un tema serio y se me vino algo a la Sí, mente y sí, digo la y va, sí. así que salga. Pues es que ese es el disfrute. Justamente eso es lo que hace el niño sano. Ujú. El niño sano se disfruta. El niño que no está sano está enrabietado, está encorajinado con la vida. O sea, el niño que no está, el adulto más bien, el adulto que no ha trabajado en esa línea, por eso va y lo proyecta todo con sus hijos. ¿Tú crees? O sea, a lo mejor el niño quiere jugar y el papá llega y te dice, ay, no, estoy muy cansado, no, ¿qué te pasa? No puedo, o no se da el permiso. Es que esa es la clave. Hay que darte permiso. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Bueno, primero en terapia se va haciendo una labor pasito a paso. O sea, vamos haciendo un reconocimiento de dónde están esas partes guardadas. Lo primero es ser consciente, como ya te lo dije en un principio, vulnerabilidad. ¿Sabes qué? Necesito trabajar este tema, ¿no? Hay algo que no está funcionando bien en mi vida, entonces nos vamos a trabajarlo aprendiendo a ser vulnerables y dándonos este permiso. Ujú. Después, ser conscientes, que en toda terapia es el punto número 1, ser consciente es, esto pasó, ser consciente es aceptarlo. Ujú. Y no hay más que todo lo que se tiene que sanar, se tiene que atravesar. O sea, vas a tener que llegar a ese punto. Saber que si hay tristeza la vas a atravesar, que si hay que sentir el coraje nuevamente, bueno, lo vamos ahí a acompañar, que el miedo se tiene que enfrentar, el miedo se tiene que ver de frente. Incluso es negocio ir a terapia porque en el miedo, en esa parte que más te da miedo, es donde más está tu potencial. O sea,
todo esto que tú haces y enfrentarte a todos los retos del día a día y de lo nuevo y de todo esto, es donde está tu potencial. Cada vez que hay algo que te da temor, es Y como y es lo que chin. me apasiona, es lo que disfruto. Y es lo que disfrutas. Se te pueden ir horas y horas haciendo esto y tú ni cuenta te das. Y eso es lo que hacíamos de niños, ni cuenta nos dábamos cuánto tiempo pasaba de lo que estábamos haciendo que nos gustaba. Por ejemplo, dar conferencias, hablar en público era Hablar algo en público. que no me gustaba. Y yo me acuerdo de niño que agarraba un micrófono y me ponía a cantar Así. canciones de Ta. Cristian Castro, me acuerdo, ¿no? Y de repente todo eso lo dejé hacer. Claro. En la universidad prefería que me reprobara antes de pasar a exponer. Y ahorita doy conferencias, Fíjate, ¿no? Entonces, fíjate. todo lo que estoy haciendo es salir de mi zona de Sí. confort y no me enfoco en que tengo que dar una conferencia, me enfoco en el mensaje que voy a dar y lo que puedo lograr con el mensaje y eso es lo que me hace subirme al escenario. Claro, cuando tú te das cuenta que este envase que tú tienes, esta vasija en la que estás contenido, pues es tu vehículo, ¿no? Que te va a acompañar y es una información que te va a dar toda la vida, pero tú eres más grande, ahí adentro hay un ser que puede con todo esto. Y entonces ese miedo es lo que te está diciendo, atrévete, vamos más allá, un poquito más allá. No te estoy diciendo que tampoco al tema que forzar a las personas a la ansiedad no, vamos poquito a poco. O sea, no se puede todo de un jalón, no podemos o sea, no puedo yo esperar que una persona en consulta que tiene 40 años actuando de la misma manera en 2 sesiones cambie, ¿no? Es un proceso. O sea, es un proceso, vamos paso a paso, vamos reconociendo, vamos validando las emociones que no se vieron, que no se tomaron en cuenta, vamos platicando sobre situaciones que viviste y que te hubiera gustado que fueran diferentes. Y también sanar al niño o trabajar con esta parte es que tú te crees personajes hoy día, porque ya tus papás, mira, hay muchas personas que le siguen reclamando a los papás toda la vida. A ver, ellos solo son una referencia. Si hay que perdonar algo en vida, bueno, pues en vida, platícalo. Si se puede, si no, no. Pero si eso no se logra, todos los seres humanos somos muchísimos en este mundo y tú te puedes buscar personas que sean esos padres que te hubiera gustado o de qué manera, cómo te gustaría que fuera la vida, ¿no? Alrededor de ti. Buscarte personas amorosas. Yo adoro a mi madre, ¿no? Y me llevo muy bien con ella. Sin embargo, hay otras partes de ella que no me lo puede dar porque todos los seres humanos no podemos darle todo al otro. Entonces, ella no me lo puede dar, entonces yo tengo otras personas que me hablan, que platico con ellas de una manera diferente, que me dan esta parte de mamá que yo quisiera tener, ¿no? Y al mismo tiempo me la doy yo. O sea, yo me autoapapacho, ¿no? Y me echo las porras que tal vez en algún momento mi mamá pues no lo hizo, mi papá no lo hizo. Que eso es súper importante porque muchas veces estamos esperando las porras de fuera. De fuera. Y si no llegan, tenemos que Ajá, y si no llegan, aprender a darnos a nosotros mira, mismos. sobre todo en los temas de la pareja, ¿cómo funciona esto, no? También, o en la elección de la carrera, o en lo que quieras hacer. O sea, ya cuando tienes ya una edad adulta ya para hacer lo que sea de tu vida, ahí estás esperando a ver si mi mamá le va a gustar, a ver si mi papá le va a parecer, no lo sé, o a veces lo haces hasta en contra, ¿no? Ahora para que se... ¿no? O sea, que cuando no has sanado muchas cosas, ahí estás en la lucha. No, o sea... Tú decide, tú sé tú y sé tu vida y haz tu vida como tú lo quieras vivir, porque ahí está el brillo del niño, el sol, esta autenticidad de poder ser como nosotros querramos, porque solo nosotros lo estamos viviendo. Ya no podemos esperar a que mamá y papá vengan y nos digan y nos den una palmadita, dátela tú. O sea, incluso el simple hecho que estés eligiendo por ti, ya es darte una palmadita. O sea, ya es un caminito. Ya ir a terapia y decir, sabes que por mí voy a hacer esto, no por mis hijos, no por mi esposa, por mis padres, por nadie, por mí. Porque yo quiero estar mejor, porque yo quiero amanecer todos los días en una mejor actitud, en una mejor, y ser una mejor persona, ¿no? O sea, y cambiar, porque cuando te das cuenta que estás con depresión, con temas de enfermedades, con situaciones anímicas, con muchos padecimientos, todo tiene una raíz, todo tiene una raíz. Entonces, vivir mejor, o sea, un día, 2 días, 3 días, 5, lo que vivas, que sean bien vividos y bien aprovechados, y no para vivir para el otro. Ok. Algo que quieras agregar, que creas importante decir, algo que quiera decir a alguien que está pasando por una situación difícil. Híjole,
Pues hablando de esto de los niños, es muy importante saber que todos tenemos derecho al error, derecho a equivocarnos. Tú hablabas que en tu libro fuiste y pediste perdón a muchas personas y todo, y que a veces nos puede quedar como esta secuela de lo bien o mal hecho, ¿no? Para mí no hay error. O sea, el error obviamente tiene ciertas consecuencias, hay que ser responsable y demás, pero todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida lo puedes utilizar para construir o para destruir algo. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? De verdad. O sea, y de esa manera vas a buscar entonces, si quieres construir, te vas a ir agarrando de cosas para poder construir aunque te cueste, porque a veces no es tan fácil. Pero si tú eliges destruir solo porque parece la línea más fácil, ¿no?, de salida, creo que lo que tú hablas también de la red y todo esto, ahí es importante, ahí es cuando entra la familia, ¿no? Entonces, papás, por favor, también pongan mucha atención a los niños, ¿no? A sus pequeñitos, cómo pueden estar pasando por tantas cosas que el niño no tiene, de verdad, no tiene recursos para poder ir y decirte, me siento mal. Uh-huh. Yo recuerdo mucho, y esto es una última parte, yo a los 14 años tenía depresión, me duró 2 meses. Yo no sabía cómo expresarla y mis papás me regañaban y me decían que qué actitud la mía, que por qué me estaba comportando de esta manera, qué tal. Hasta que un día lo que pude hacer fue escribir una carta y dársela a mi papá y tratar de expresarle lo que yo estaba sintiendo. Pero yo a lo mejor me gustaba escribir o me lo permití o lo logré, ¿no?, en ese momento. Pero ¿cuántos niños, por no perder el amor de mamá, el amor de papá, porque las cosas sean muy difíciles, no se expresan y entonces ya no los alcanzamos a cachar en los momentos complicados? Entonces, bajarse más al nivel, ¿no?, con los niños. Y generar la confianza para que los padres, para que nosotros como hijos nos acerquemos a los padres. Sí, porque no te puedes acercar diciendo, ándale, cuéntame, a ver, ¿cómo estás? A ver, ¿qué tal? Y entonces luego utilizas esa información también para hacerles daño. No se puede utilizar ese tipo de cosas para que después la utilices en su contra. Hay que ser muy, 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 no sé, muy detallistas en esos temas con los niños, porque si ellos se abren contigo, eso es sagrado, ¿no? Utilizarlo de la mejor manera. Y si tú no sabes cómo, entonces investiga, acompáñate, ayúdate de un profesional, compártele la situación, pero siempre, 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 siempre los niños necesitan de nosotros, necesitan de ese adulto sano para que ellos puedan estar mejor. Si ellos están pasando por algo, que sea en conjunto. Yo te acompaño, pero déjame ver yo desde dónde lo hice. ¿Qué está pasando conmigo también? Para ser un mejor equipo, ¿no? Uh-huh. Y así las familias pues puedan estar un poquito mejor. Gestionarnos todo el tiempo las emociones. La gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede seguir? Estoy en redes, estoy como Patti Benz Terapeuta. Y bueno, estoy en Centro Amarse, estoy Otranto 3013, es un lugar ahí donde tenemos el centro holístico. Y bueno, en mis redes, Patti Benz, busquen Patti Benz porque estoy en Patti Benz de muchas formas, como en el tema de la música, en el tema de la terapia y en el tema de todo lo holístico, ahí me pueden encontrar. Excelente, pues muchísimas gracias por haber venido a la red del podcast. Y acuérdense, amigos, ayúdenos a que esta red se siga extendiendo, denle like, compartan, suscríbanse. A mí me encuentran en todas las redes como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?